Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para los que no me conocen, me voy a presentar un poquito antes, ¿sí? Antes de empezar con esta clase gratuita o esta charla, ¿no? Este espacio compartido. Mi nombre es Mariela Massa, soy parte de Escuela de Crecimiento em, y me dedico, ¿sí? Dentro de la escuela tengo diferentes ámbitos y uno de los ámbitos es el proceso, el acompañamiento en procesos de duelo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el acompañamiento en procesos de duelo, bueno, lo desarrollo yo dentro de la escuela. Em, Cuando empecé a hacer procesos de crecimiento personal, cuando empecé a dedicarme a los procesos de crecimiento personal, los que me conocen deben estar hartos de escucharme, ¿sí? Pero me di cuenta que en estos procesos de crecimiento personal lo que funcionaba o lo que sostenía los procesos como una red eran los procesos de duelo, ¿sí? Me di cuenta que lo que más se repetía en nuestra historia vital o en nuestra vida eran los procesos de duelo que a veces podemos visibilizar, ¿sí? Que están visibilizados, que la sociedad nos acompaña a visibilizarnos, que están mirados. eh, en las sociedades, acogidos o procesos de duelo que no están visibilizados. Y entonces a nosotros nos cuesta mucho más poder darle una forma dentro de nuestra vida, poder nombrarlos, ¿sí? Poder acogerlos, poder parar el tiempo necesario y el tiempo suficiente para poder hacerme cargo de mi propio proceso de duelo, de mi propio proceso vital. Y cuando nosotros hablamos de procesos de duelo, no solamente hablamos de los procesos de duelo y muerte, ¿sí? Sino que hablamos de los procesos de duelo cotidianos, ¿no? De la vida, el crecimiento de los hijos, la maternidad, la paternidad, ¿no? Los cambios, las mudanzas, las migraciones, en el caso de que seamos migrantes, ¿no? Las cuestiones que cambian en nuestra vida, las cosas que perdemos, aunque sea, ¿sí? Aunque sean para ganar otras. ¿Sí? Esto que tenemos que soltar o tenemos que cambiar porque viene algo mejor en nuestra vida, pues eso también es una pérdida para nosotros, ¿sí? Eso también es una pérdida. La energía vital, nuestra imagen, la autoimagen, la imagen de los otros en nuestra vida, nuestros padres, no solamente la muerte de nuestros padres, sino el crecimiento y la vejez de nuestros padres. ¿Lo vemos? Todo el tiempo está atravesado por procesos de duelo. Hay veces que nosotros lo miramos y somos conscientes de esos procesos, que podemos parar para poder acoger el proceso y darle tiempo y poder mirarlo y decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está activo hoy en mi vida, dónde va mi atención, esto lo quiero cuidar, ¿sí? A esto le quiero dar un espacio, esto lo quiero mirar, quiero escribir, quiero, ¿sí? ¿Ven? Quiero abrir un espacio para poder ser consciente de lo que estoy viviendo y lo que estoy transitando. Y hay procesos de duelo que no podemos hacer eso. Primero, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un proceso de duelo. Y segundo, porque muchas veces la sociedad no nos permite, nuestro entorno no nos permite acoger determinados procesos de duelo. ¿Sí? Hace unas semanas tuvimos una clase que habla del duelo de las mascotas, ¿no? El duelo de las mascotas es un duelo que ahora está visibilizado, pero que hasta hace muy poquito tiempo no se hablaba de esos procesos de duelo. Y de repente nosotros teníamos que duelar solos, en silencio, y a veces hasta con culpa a un ser que nos había acompañado los últimos 15 años de vida, ¿sí? A un ser que muchas veces se convertía en nuestra relación más estable en los últimos 15 años de vida. ¿Lo vemos? Entonces, y no había espacio para eso. ¿M? Ahora empieza a haber espacio para eso. Y qué maravilla que haya espacio para eso. Porque lo que no se visibiliza queda ahí, en nuestro cuerpo físico, en nuestro campo emocional, en nuestro campo mental, dando vueltas, ¿sí? Buscando un espacio donde depositarse, buscando un espacio para poder visibilizarse, ¿sí? Tengan en cuenta que la energía no se pierde, se transforma y esa es una máxima. Y la emoción es energía en movimiento, ¿sí? Y esto está comprobado, no estoy hablando de nada esotérico, porque parece que muchas veces nombramos energía, ¿sí? Y parece que estamos hablando de algo, no, estamos hablando de algo que científicamente está comprobado, que es energía en movimiento. Y en los procesos de duelo lo vemos. Clases atrás también vimos las etapas del duelo.
¿no? Y vemos que en las etapas del duelo hay dos emociones que son las emociones que más están presentes en el proceso del duelo, la emoción de la tristeza y la emoción del enfado. ¿Sí? Son emociones que transitamos en el proceso de duelo. Si nosotros nos damos cuenta, es muy diferente la sensación de la tristeza en el cuerpo a la sensación de la ira en el cuerpo o del enfado. No tiene nada que ver. Nos damos cuenta que hay un cúmulo emocional, ¿sí? Hay una energía diferente, hay un cúmulo energético. La ira me tira hacia adelante, la ira me da fuerza, la ira me permite poner un límite, la ira me permite quedarme en la vida en los procesos de duelos duros. La tristeza me quita toda la energía vital. La tristeza me permite parar para que pueda mirar ahí donde es necesario mirar en este momento, ¿sí? Para que pueda parar, para que pueda sentir, para que pueda honrar y reconocer esto que estoy perdiendo, esto que ya no forma parte de mi vida, al menos como formaba parte. ¿Lo vemos? Y es algo que yo no puedo evitar. No podemos evitar los duelos, no los podemos evitar. Aparecen en nuestra vida. ¿Mm? Podemos aprender a gestionarlos, podemos aprender a ser muy amables con nosotros, muy amorosos y amorosas con nosotras mismas, ¿sí? Habitualmente en los duelos se activan un montón de patrones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Si yo soy una persona hiperexigente, pues en el duelo se me va a activar también esa exigencia. También voy a ser exigente en el duelo. ¿Lo vemos? También. Esos patrones que yo no pude mirar antes, o que no pude mirarlos, o que los veo, pero todavía no los puedo gestionar, se van a activar en el momento de duelo, porque en el momento del duelo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese proceso de duelo y ese momento de duelo me lleva a crisis vitales, ¿sí? Cuando la pérdida es muy dolorosa, cuando lo que yo pierdo es muy importante en mi vida, cuando lo que yo pierdo es muy doloroso para mí, ¿sí? Voy a entrar en situaciones de crisis vital. Me voy a replantear un montón de cuestiones en mi vida. Hay una reorganización de mi mundo emocional, ¿lo vemos en los procesos de duelo? ¿Sí? Esto de aprender a vivir sin el otro, ¿sí? Que es el título de nuestra clase de hoy, ¿no? De nuestra charla de hoy, vamos a decir, de aprender a vivir sin el otro, ¿sí? Ya sea que el otro muere, el otro, sí, la pérdida tiene que ver con la muerte, o que el otro, que nos separamos, que nos divorciamos, que, que es un vínculo, una amiga que ya no quiere saber nada con nosotros, por lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando yo, esta pérdida, ¿sí? Es muy valiosa para mí, mi vida tiene que volver a reconstruirse, ¿lo vemos? Por eso los duelos a veces son tan difíciles, porque cuando lo que yo pierdo es muy valioso para mí, no solamente tengo que reconstruir espacios de mi vida cotidiana y de mis rutinas diarias, sino que tengo que aprender a gestionar mi mundo emocional, que tal vez nunca aprendí a gestionarlo. Y la vida me enfrenta en estas situaciones a tener que aprender a gestionarlo. ¿Por qué? Porque estoy sobrepasado, porque no puedo, ¿sí? Porque algo tengo que hacer con esto, ¿sí? Porque esto ya hay algo que sucede que muchas veces, sobre todo en los casos de muerte, no depende de mí. ¿Vemos? Esa es la gran diferencia en los duelos de muerte y los duelos de separación, ¿sí? Esa es la diferencia en estos duelos. Aunque muchas veces podemos llegar a sentir mucho dolor en los dos. ¿Sí? Mucho dolor en los dos. Ahora, la diferencia es que en uno de los duelos yo no tengo nada que hacer, simplemente atravesar ese proceso de duelo. En el proceso de duelo muerte, ¿sí? De duelo por muerte, yo no tengo nada que aprender en ese proceso, ¿sí? El aprendizaje se puede dar más adelante con una búsqueda de sentido mayor a partir del dolor, ¿sí? Cuando nosotros miramos desde un lugar más transpersonal y la mente intenta entender, porque no nos olvidemos que la mente forma parte de todo esto, y a mi mente también la deja mucho más tranquilo muchas veces tener un sentido trascendente de la vida. ¿Lo vemos? Encontrarle un sentido a veces nos deja tranquilos a nivel mental. Es a nivel espiritual, sí, sí, pero no nos olvidemos que todo es interpretado por mi mente, ¿sí? Mi mente interpreta. Entonces, a veces, encontrarle un sentido mayor, a veces nos hace sentir más tranquilos. No todos, ¿sí? Pero a veces nos hace sentir más tranquilos.
Cuando hay una muerte, nosotros podemos comprender esto de esta manera. Cuando hay una separación, el trabajo es personal. ¿Sí? Ahí sí el trabajo es personal, ahí sí el trabajo es hacer terapia. ¿Lo vemos? ¿Sí? Para ver qué podemos aprender de este duelo. ¿Ven que es diferente lo que podemos hacer en un duelo y lo que podemos hacer en el otro? Aunque en el otro, aunque la pérdida muchas veces se sienta como un dolor muy profundo. Nosotros, ya sea que el duelo los estamos atravesando nosotros o que estamos acompañando a otros a atravesar el duelo o que lo está pasando a alguien de nuestro entorno, no somos quienes para juzgar ese duelo, ¿sí? Incluso cuando el duelo es nuestro, si nosotros lo juzgamos, lo vamos a juzgar desde nuestras creencias e ideas mentales. Y muchas veces ese juzgar el duelo y eh, sentir que tendría que ser de una manera, ¿sí? Lo que es muy, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que es muy, que nos lleva a lugares de muchísimo sufrimiento en el duelo es la comparación, ¿sí? Compararnos con otros en el proceso. No, cada duelo es íntimo y es privado, todos duelamos de manera diferente, todos duelamos de manera diferente, ¿sí? Solamente nosotros o solamente la persona que está transitando el proceso de duelo sabe lo que le duele, lo que perdió. ¿Sí? Solamente esa persona. Mi duelo migratorio puede ser diferente a otro duelo migratorio. ¿Lo vemos? Y eso no lo da las circunstancias, lo da mi imagen de lo que estoy perdiendo. ¿Mm? Mi imagen de lo que estoy perdiendo, mi idea de lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, la idea importante de este espacio es que nosotros podamos comprender que en estos procesos de duelo muchas veces perdemos parte de nuestra identidad. Tenemos que crear nuevamente partes de nuestra identidad. Por eso es tan doloroso. Veíamos en unas clases anteriores que cuando el duelo nos conecta con una sensación de vacío, es porque estábamos perdiendo partes de nuestra propia identidad, ¿no? Partes nuestras que nos configuran internamente. Yo soy la mujer de, ¿sí? Eso tiene que ver con mi propia identidad. Tiene que ver con mi identidad. Da igual si está bien o está mal. No estamos aquí para juzgar absolutamente nada, pero eso tiene que ver con la identidad. Yo soy porque soy de determinada manera o porque estoy con determinada persona. ¿Lo vemos? Eso configura mi identidad. ¿Mm? Cuando yo vivo el proceso de duelo, ya sea por separación o por muerte, estoy perdiendo partes de mi identidad. Y esto lo tenemos que acoger y es importante que lo podamos acoger. No juzguemos el proceso de duelo y menos en los primeros momentos. No juzguemos, esto me tiene que doler más, esto me tiene que doler menos, esto lo tengo que superar, esto ya hablamos en varias oportunidades y lo voy a volver a nombrar porque es súper importante. El duelo no, la idea del duelo no es, al menos desde nuestra humilde visión, ¿sí? La idea del duelo no es superarlo ni es resolverlo, es atravesarlo. Esto nos está pasando en este momento. Hay algo que está cambiando, hay algo que cambió para nosotros. Y eso es lo que tenemos que asumir y eso es lo que finalmente tenemos que aceptar. Va a haber días que lo podamos aceptar y va a haber días que no. Va a haber días que vamos a sentir que volvemos hacia atrás, que no es que volvamos hacia atrás. Va a haber días que nos va a doler un poquito más, ¿sí? Va a haber días que internamente el dolor ocupe menos espacio en nosotros y va a haber días que el dolor ocupe más espacio en nosotros. Y eso lo tenemos que asumir y no podemos luchar con eso, porque si nosotros luchamos con eso, generamos más sufrimiento para nosotros. Entramos en espacios de mucho más sufrimiento. Tenemos que asumir que el duelo no es lineal, que muchas veces el duelo trae intrínseco un montón de procesos de duelo que no pudimos vivir, que una pérdida trae aparejadas muchas pérdidas. ¿Sí? Cuando hay una separación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un divorcio o una separación o la pérdida de un amigo querido, ¿sí? Yo esto lo nombro mucho porque para mí fue algo que yo transité, ¿sí? Una amiga que no quiso ser más mi amiga, que suena muy infantil, pero realmente para mí era una persona muy valiosa en mi vida, ¿no? Sumamente valiosa.
Y ella decidió en determinado momento que mi presencia en su vida no era tan importante o no la hacía tan bien o quería vivir otras cosas y tenía todo el derecho del mundo, ¿sí? Pero para mí fue muy duro y fue muy doloroso tener que aceptarlo y transitarlo y vivirlo y es duro y es doloroso, aunque lo acepte, ¿no? Entonces, ven, hay determinadas relaciones o determinados vínculos que son muy valiosos para nosotros. No es solamente el vínculo de pareja, no es solamente la muerte, no, hay separaciones, hay rupturas en nuestra vida que son muy dolorosas. ¿Por qué le vamos a dar menos espacio en nuestra vida? Y esto no quiere decir que nos quedemos en el lugar de sufrimiento, ay, mi amiga que no me quiso, ay, no, pero sí abrir ese espacio para decir, jo, este vínculo que era tan importante para mí, que yo lo valoraba tanto, qué doloroso, ¿no? Porque hay algo que es súper importante. Bueno, voy a ir saltando de tema porque yo salto de tema, ¿no? No sigo un orden lineal, ¿sí? Hay algo que es súper importante y es que el duelo por muerte nos activa determinadas heridas, pero el duelo por separación o por ruptura nos activa otras diferentes. Entonces, el duelo por separación o ruptura nos activa la herida de rechazo, ¿sí? La herida de abandono, ¿sí? La comparación, nos activa un montón de cuestiones que nosotros traemos, por eso en estos duelos podemos trabajar lo propio, ¿sí? Por eso estos duelos sí abren espacios internos de trabajo personal y de decir, vale, bueno, ¿y tú qué aportabas a esto? ¿Qué semillas sembraste tú? Porque no creo que sea casual que de repente la persona no quiera compartir cuestiones contigo. Uno tiene que asumir su responsabilidad. En los duelos de ruptura y de separación, nosotros necesitamos asumir nuestra parte de responsabilidad, ¿sí? Muchas veces causamos daños sin querer causar daño, siendo inconsciente del daño que causamos. ¿Lo vemos? Pero es que si yo no asumo esto, la vida me lo va a traer una y otra vez. Si yo no puedo ver qué pasó en este proceso, ser consciente de por qué esto se termina, por qué esto cambia de forma, ¿sí? ¿Por qué esto cumplió un ciclo en mi vida? Si yo no puedo mirar esto de manera consciente, por más doloroso que sea, estoy condenada o condenado a meterme en estos espacios de sufrimiento en los que la vida va repitiendo y nosotros vamos repitiendo como si fuese el día de la marmota. ¿Sí? Y entonces pasan parejas con determinadas características, amigos con determinadas características, personas que vienen a nuestra vida a comportarse de determinada manera, como si fuera un patrón, ¿lo vemos? Estos son los duelos en los que nosotros realmente tenemos que parar y mirarnos a nosotros mismos. Acoger el dolor de la pérdida, pero mirarnos a nosotros mismos. En los duelos de muerte no podemos hacer eso, ¿sí? Los duelos de muerte son diferentes. Se mueven internamente otras cuestiones, se pueden mover, las heridas que se activan son la herida de abandono, por ejemplo, ¿sí? La herida de traición, muchas veces en los casos de suicidio, ¿sí? En los casos de suicidio de la pareja, muchas veces se activa esa herida de traición, ¿sí? Entonces eso hay que acogerlo también, porque es necesario acogerlo, porque todo lo que sentimos en el duelo es necesario. Todo lo que nosotros sentimos en el duelo está ahí para ser mirado y visibilizado. ¿Lo vemos? No para ser juzgado, no para ser juzgado. Yo he tenido pacientes que han venido a consultas después de un proceso de duelo para nombrar cosas que no se animan a nombrar delante de otras personas. No se animan. Mm, mm, Me siento mal cuando a mi amiga le va bien con su pareja si yo perdí mi pareja. ¿Lo ven? Ven que la gente no se anima a nombrar determinadas cuestiones. Y es normal que sientan eso. No somos malas personas por sentir eso, ¿sí? Necesitamos tener espacios en el proceso de duelo donde nosotros podemos nombrar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Donde nosotros podemos darle valor a lo que estamos sintiendo, valorar nuestra emocionalidad, lo que sentimos, nuestros pensamientos. Después vemos si lo mantenemos, si no lo mantenemos, si lo recolocamos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Estos pensamientos con qué tienen que ver? ¿A dónde me llevan? ¿Me llevan al lugar de sufrimiento? ¿Lo vemos? Después se ve. Pero tenemos que poder nombrar sin ser juzgados y sin ser cuestionados por lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Tenemos que poder acoger ese proceso
con el mayor amor posible, ¿sí? Es verdad que los procesos de muerte, ¿sí? Los procesos de muerte están como más, em, bueno, la gente pregunta más, acoge más, ¿sí? Pues, evidentemente por el tipo de proceso de duelo que es, pero muchas veces en los procesos de separación, cuando venimos de una relación de pareja que tiene altibajos, por ejemplo, ¿sí? El entorno comienza a dejar de preguntar, comienza a dejar de apoyar, comienza a dejar de ser red, ¿sí? Y entonces ahí nos sentimos mucho más solos o mucho más solas. Cuando el duelo dura un poco más de lo que mi entorno siente que puede o tiene que durar, empiezo a sentirme más solo o más sola, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el duelo necesita red, necesitamos red en los procesos de duelo, ¿sí? El duelo por separación tenemos que ir observando nosotros si vamos avanzando, entre comillas, ¿no? Si vamos avanzando en ese espacio interno, ¿no? O cada vez menos dolor o si entramos en espacios de sufrimiento, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de que el sufrimiento no se convierta en nuestra nueva identidad, ¿sí? Que no sea algo que a nosotros se forme parte de esta nueva, ¿no? De esta nueva reconstrucción, porque muchas veces entramos en ese espacio, ¿sí? Esta nueva reconstrucción, bueno, como se genera en ese espacio en el que estamos transitando un proceso de duelo, empieza a formar parte de esta nueva personalidad, ¿sí? ¿Mm? Tanto en un duelo como en el otro, tanto en el duelo por muerte como en el duelo por separación, por ruptura. Muchas veces nos enfrentamos a la sensación de, vale, ¿cómo sigo adelante? ¿Sí? No hablo de la intensidad del dolor o no hablo del proceso de duelo en sí, sino las preguntas que nos hacemos en esos momentos, cuando nuestra vida cambia. ¿Sí? Muchas veces tenemos mucha dependencia emocional con nuestra pareja o hace muchos años que estamos en pareja. ¿Lo vemos? Cuando tenemos parejas de 20 y pico, de 30 años y de repente hay una separación o un divorcio, o de 20 años o de 15 que es un montón, ¿no? Se configura la vida alrededor de la relación de pareja también. Y hay una separación o un divorcio, muchas veces no sabemos cómo seguir, ¿sí? Muchas veces en los vínculos, eh, una parte de la pareja o uno de los miembros de la pareja se ocupa de determinadas cuestiones y otro miembro de la pareja se ocupa de otras cuestiones. ¿Lo vemos? Esto pasa mucho en las separaciones. Algún día voy a hacer una clase específica de separaciones por ruptura de pareja. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ya no se ve tanto, pero bueno, hay muchos casos también en que la mujer se dedicó a la crianza, pura y exclusivamente. ¿Sí? Eso lo vemos mucho también. Por ahí ahora, con mamás más jóvenes, no. Pero antes la mujer se dedicaba exclusivamente a a la crianza, ¿sí? Trabajaba en casa, trabajaba con las cosas de la casa, con la crianza. Entonces, claro, imagínense ese duelo o esa separación. Porque habitualmente, cuando hay una separación, no solamente estamos duelando la relación de pareja, duelamos nuestra identidad, dentro de esa relación de pareja. Duelamos lo económico, hay un duelo económico ahí también, ¿lo vemos? ¿Cuántas mujeres, o bueno, hombres también, ¿no? Pero ¿cuántas veces dudamos en separarnos por una cuestión económica? ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces hay un duelo económico también cuando yo me separo. Por más que esté bien mi economía, cuando las casas se dividen en dos, ¿sí? Hay un duelo económico también. ¿Ven todos los duelos cuando una pareja muere? Habitualmente también, lo vemos. Cuando hay hijos de por medio, cuando hay un duelo de pareja, una muerte de pareja y hay hijos de por medio, muchas veces nosotros no tenemos tiempo y espacio para acoger nuestro propio duelo, porque estamos sosteniendo también el duelo de los hijos, ¿lo vemos? Y entonces hay un montón de duelos asociados, el duelo del estatus, el duelo de lo que representaba para esa persona, ¿sí? El duelo de mi lugar como madre, si ahora tengo que ser madre y padre. ¿Sí? Si tengo que cumplir efectivamente ese rol, más allá de que mis hijos tengan su padre, ¿sí?
Pero si yo tengo que cumplir ese rol porque alguien tiene que cumplirlo, también hay un duelo de mi maternidad, porque ya mi maternidad no es compartida. ¿Lo vemos? ¿Sí? Y en la separación también, las cosas cambian cuando una pareja se separa. Cambian en la casa, cambian con los niños, cambian en la dinámica, cambian a nivel económico. ¿Lo vemos? No es solamente, bueno, ya, ¿no? Porque muchas veces en los duelos por separación, ¿sí? Hay frases que son muy poco atinadas, ¿sí? Para esos momentos, siempre cuando hablamos de duelo sabemos que no estamos acostumbrados a sostener el dolor del otro, no estamos acostumbrados a sostener nuestro propio dolor, no estamos acostumbrados a conectar con el dolor, a veces más con el sufrimiento, ¿sí? Pero con el dolor a veces es muy difícil. Entonces muchas veces se dicen frases para no tocar el dolor o para sacar al otro de ese lugar porque me pone muy incómodo que esté ahí como hay muchos peces en el río. Ya, ya, pero es que yo quería ese. ¿Lo vemos? Es que yo en este momento estoy duelando el que estoy duelando. ¿Sí? ¿Lo vemos? Claro, porque al final terminan diciendo frases que te generan mucho más dolor y hacen que no puedas conectar con tu propio, con el propio dolor del momento del duelo. Si ya después pasará el tiempo y me daré cuenta que sí, que mi relación tenía determinadas características, que por ahí no valoraba determinadas cuestiones, ya me daré cuenta más adelante cuando pase. Pero en este momento que me estoy separando o en este momento que me estoy divorciando, lo que necesito es poder conectar con ese dolor y honrar y reconocer la historia de vida que tuvimos juntos. ¿Lo vemos? ¿Sí? O honrar y reconocerme a mí por haber sido valiente de tomar la decisión de no haberme quedado donde no estaba bien en este momento. ¿Lo vemos? Hay un montón de duelos asociados con lo que parece un duelo. Si nosotros los perdemos de vista, en algún momento los tendremos que duelar. ¿Sí? Si nosotros perdemos de vista que hay muchas pérdidas asociadas con la misma pérdida, en algún momento tendremos que parar porque la vida nos la va a mostrar, ¿sí? Porque eso necesita ser visibilizado, necesita ser acogido. ¿Sí? Cuando nosotros en los duelos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no solamente perdemos a un ser querido, ¿sí? Ya sea por muerte o por separación o por ruptura, pero sobre todo por muerte. En muerte, obviamente, cuando hay una muerte de una pérdida de un ser querido, lo notamos mucho más, porque es algo, esto que no depende para nada de nosotros y que no va a poder volver atrás. ¿Sí? No hay ningún tipo de esperanza en esa pérdida. ¿Lo vemos? No está la esperanza de que yo tengo en una separación, en un divorcio, decir, bueno, por ahí con el tiempo, por ahí esto se puede resolver, por ahí recapacita o por ahí. ¿Lo vemos? En el duelo por separación hay una esperanza que está como muchas veces como fondo que hace que mi duelo sea diferente a un duelo por muerte. ¿Sí? Entonces, en el duelo por muerte hay algo que tiene que ver con lo inevitable. Esto sucedió y no puede ser evitado, y no pudo ser evitado, y no va a poder ser diferente de ninguna forma. ¿Mm? Entonces, nosotros no solamente perdemos a ese ser querido, sino que perdemos todo lo que estaba asociado a mi vida con esa persona. Las rutinas, ¿sí? Los espacios que compartimos. A veces esa persona que nosotros perdemos es el que nos regula emocionalmente, ¿sí? Es la persona con la que yo puedo hablar, o es mi pareja con quien yo me siento segura cuando me desbordo, ¿sí? O es el anclaje en mi vida, estoy segura porque está esta persona en mi vida. ¿Lo vemos? Cada uno tiene que ver en sus propios duelos qué pierde cuando pierde a esta persona. No es solo la persona en sí. ¿Qué pierdo? ¿Qué rutinas pierdo? ¿Qué aportaba esa persona a mi vida? ¿Qué hacía esa persona? ¿Qué era diferente en mi vida? Porque esa persona formaba parte de ella. ¿Lo vemos? Porque nosotros, cuanto más conscientes seamos de las pérdidas y cuanto más conscientes seamos del proceso de duelo en su totalidad, más sencillo, entre comillas, ¿sí? Más consciente lo voy a poder atravesar. Más consciente lo voy a poder atravesar. Si no, van a quedar espacios oscuros sin visibilizar que van a impedir que yo pueda atravesar este proceso de la manera más consciente.
La emocional, ¿no? Emocionalmente, ¿qué me hacía sentir esta persona? ¿Qué sentía yo cuando estaba con ella? Me reía mucho, no me reía, me hacía pensar, ¿sí? Vamos a hablar de cosas que con otros no podía hablar, ¿lo ven? ¿Qué espacios activaba en mí esta persona? Porque esos espacios son los que yo voy a tener que aceptar, que ya no van a estar y empezar a desarrollarlos yo en mi vida. Cuando uno va atravesando y avanzando en los procesos de duelo, puede empezar a incorporar pequeños rituales que hacía con esa persona en su vida. ¿Sí? Podemos empezar a honrar y reconocer de una manera diferente. Podemos celebrar incluso cuando hay una muerte, ¿no? Pasado el tiempo, evidentemente, pero podemos empezar a celebrar haberlos tenido en nuestra vida, ¿sí? Haberlos tenido en nuestra vida. Ya no celebra, no recordamos tanto, recordamos el día de su muerte, pero ya empezamos a celebrar un poco el día de su cumpleaños, por ejemplo. ¿Ven? Eso pasa mucho en los duelos. Al principio recordamos mucho, mucho el día de su muerte, ¿no? El día de la muerte de nuestro ser querido. Y cuando va pasando el tiempo empezamos a celebrar el día de su cumpleaños, el día de la llegada a este mundo. ¿Ven? Ahí nos vamos dando cuenta que el dolor cada vez ocupa menos espacio internamente en nosotros, que vamos pudiendo sostener el dolor que sentimos desde el amor que somos. Ese amor está pudiendo sostener y comprendiendo y aceptando, por más doloroso que sea, el destino del otro. ¿Sí? Es verdad que hay pérdidas que son mucho más difíciles de entender, de comprender o de aceptar que otras. Y eso es así. ¿Sí? Eso es así. Hay pérdidas que son mucho más difíciles. ¿M? Y mucho más dolorosas. Hay pérdidas que no pueden ser nombradas hasta mucho tiempo después. ¿Sí? Que no podemos ponerle palabra, que no podemos ponerle nombre a lo que está sucediendo. De hecho, en la pérdida del hijo no hay no hay una palabra que defina a los padres que pierden un hijo, ¿no? Los hijos que pierden padres son huérfanos, ¿sí? Los padres que pierden hijos no hay una palabra que lo pueda definir, ¿sí? Entonces, hay pérdidas que realmente son muy dolorosas, ¿sí? Muy dolorosas. Entonces nosotros tenemos que ver esa pérdida, qué trae nuevo a mi vida, qué trae nuevo, qué espacios deja vacío esa persona. ¿Mm? ¿Qué pérdidas hay asociadas con la muerte de esta persona o con la separación de esta persona? Esto que les decía, emocionales, económicas, ¿sí? Momentos que disfrutamos. Mira, era mi amiga que nosotros viajábamos siempre, ¿no? Yo tengo una paciente que, bueno, falleció su abuela y su abuela era una persona mayor, ¿sí? Era una persona mayor y ella sabía que en algún momento su abuela iba a fallecer, pero es que su abuela y ella, desde que ella tenía 14, 15 años, hacían un viaje todos los años, ¿no? ¿Ven? Ella conoció un montón de lugares porque su abuela la llevaba de viaje, pero se la llevaba a cualquier sitio. A cualquier sitio. Es una chica de Argentina, y la abuela venían a Europa juntas. La llevaba. ¿Ven? ¿Ven que hay mucho más asociado con eso? No es simplemente la pérdida de mi abuela. ¿Sí? Hay un vínculo muy profundo que sostiene, hay muchos recuerdos con esa persona. Cuando ella vaya, vuelva o vea fotos de determinados lugares, ¿con quién lo va a asociar? Con su abuela. Y entonces al principio, claro que lo asociamos con lugares dolorosos, internamente, y después eso se va suavizando y lo podemos recordar con muchísimo más amor. Por eso nosotros decimos que el amor que somos pueda sostener el dolor que sentimos, porque al final terminamos recordando con amor, ¿sí? El amor de haberlos tenido en nuestra vida, el amor de que hayan formado parte de nuestra vida, ¿m? El amor de las vivencias compartidas, de lo que pudimos disfrutar. Por eso es súper importante que nosotros, yo siempre digo, ¿no? Y me han escuchado, los que me han escuchado seguramente decirlo muchas veces, cuando nosotros somos conscientes de los duelos, de las pérdidas, cuando empezamos a entrar en estos espacios, porque habitualmente esto que estemos juntos, a mí me encantan estas clases, ¿no? Porque que estemos juntos, reunidos, hablando de duelo, ¿no? Cualquiera puede decir, ay, a ti te gusta cada cosa también, ¿no? Ay, tú, ¿no? Con las cosas bonitas de las que podrías hablar. Para mí es una maravilla poder juntarnos a hablar de duelo.
visibilizar estos espacios realmente es una maravilla. Que tengamos estos espacios donde nosotros podemos prepararnos para nuestros propios duelos, ¿sí? Ser conscientes de que esto tiene que ver con nuestro propio tránsito en este mundo, acoger nuestros duelos, es que nos prepara. Es que para los duelos nos tenemos que preparar. Eso es lo que todavía no somos conscientes como sociedades y como humanidad, ¿no? De que al duelo hay que prepararse para el duelo, hay que prepararse emocionalmente para los duelos. No digo prepararse para la muerte, ¿no? De tal persona. No, no, no. Ese espacio interno en el que en el que yo pueda ser consciente de la impermanencia también, ¿no? En este estado, de que los vínculos muchas veces cambian de forma, ¿no? Porque cuando hay una muerte, el vínculo con esa persona no se pierde, no se rompe, simplemente cambia de forma. ¿Lo vemos? La muerte más reciente que yo he vivido es la muerte de mi padre. Yo no perdí el vínculo con mi padre, no se rompió el vínculo con mi padre, cambió de forma internamente en mí y seguirá cambiando de forma mientras yo vaya creciendo. ¿Sí? Y si me toca estar en este mundo con 85 años, el vínculo con mi padre será diferente, pero va a seguir estando. ¿Lo vemos? Va a seguir estando ahí, porque ha sido sumamente importante y valioso para mí. ¿Mm? Entonces los vínculos no los perdemos, pero tenemos que prepararnos para que los vínculos cambien. Tenemos que prepararnos para que nosotros, para ser conscientes de que nosotros vamos a cambiar, de que hay cosas en nosotros que van a cambiar y mirarlas con amor y acoger con amor los cambios en nuestra vida, aunque nos duelan. Pero es que son parte. Si yo lucho con los cambios, entro indefectiblemente en espacios de sufrimiento que hacen que no pueda transitar esos procesos, ¿sí? Que pierdo un montón de fuerza y de energía tratando de cambiar algo que no puede ser cambiado. ¿Mm? Que me cuente historias que permitan a mi mente no aceptar lo que esté sucediendo. Entonces, claro que entro en espacios de sufrimiento. Y esto no quiere decir que nos dejemos. ¿Sí? No, no quiere decir esto. No quiere decir que yo todo lo que venga en mi vida, no, hay cosas que sí podemos cambiar y hay cosas que sí podemos transformar, pero habitualmente los procesos de duelo son procesos que aparecen en nuestra vida y que si nosotros sabemos cómo transitarlos, tenemos herramientas para transitarlos, no es que nos van a doler menos, pero es que lo vamos a poder gestionar y transitar de una manera diferente. Ir dife- mm, mm, Porque creemos que sanar implica soltar, ¿no? Soltar el vínculo, soltar. No implica eso. Sanar implica transformar este vínculo, ser lo suficientemente consciente para saber que el vínculo tiene que ser transformado, ya sea muerte o separación. El vínculo necesita ser diferente. Tiene que haber una transformación. Si yo lucho porque no acepto que esto está sucediendo, ¿cómo lo voy a transformar internamente? ¿Cómo me voy a vincular con esa persona en su realidad actual, ya sea en otro plano o ya sea en otra vida? ¿Sí? Es interno, todo es interno, todo es una proyección de lo que está sucediendo en mí, es interno. La transformación, la transformación de esa relación con la persona es interna, es encontrar otras formas de amar, ¿no? Cuando nosotros nos separamos y tenemos hijos, necesitamos encontrar otra forma de amar, ¿lo vemos? Necesitamos encontrar otra forma de amar, porque porque mi pareja sigue siendo el padre o la madre de mis hijos, ¿sí? Mi expareja. Si yo no encuentro otra forma de amar, ¿cómo sigo configurando esos vínculos de crianza, de crecimiento? ¿Lo vemos? ¿Qué es lo que no pasa muchas veces en las relaciones de pareja? ¿Por qué? Porque la ruptura de pareja nos toca todas las heridas y es normal. Y lo normal es que duela tanto o entremos en espacios de tanto sufrimiento que no podamos separarnos, que no podamos separar la imagen. ¿Lo vemos? Eso es normal en el vínculo, en los duelos por separación de pareja. Pero es que cuando tenemos hijos de por medio, ¿sí?
necesitamos amar de una manera diferente. ¿Mm? Necesitamos sí o sí transformar la relación que tenemos con él. ¿Lo vemos? Que es lo más difícil, porque a veces cuando hay una pérdida por muerte no nos queda otra que aceptarlo. ¿Lo vemos? No queda otra que aceptarlo. Directamente uno lo tiene que aceptar y no hay forma de no hacerlo. Tarde o temprano esto termina apareciendo en nuestra vida, pero cuando hay una separación, el otro sigue viviendo y sigue haciendo su vida. ¿Lo vemos? Y lo podemos ver, ¿sí? Podemos ver que sigue viviendo y sigue haciendo su vida. ¿Vemos esto? Vemos que esta parte interna es diferente en un proceso de duelo y en otro proceso de duelo. ¿Mm? Porque en uno no hay vuelta atrás. ¿Mm? Tenemos que tener en cuenta que los procesos de duelo nos lleva a estados no solamente emocionales, sino físicos. Las emociones nos llevan a diferentes lugares físicos. Por ejemplo, el insomnio, no dormir bien, ¿sí? Estar más distraídos, ¿m? Tener pensamientos recurrentes, sobre todo en los primeros tiempos del duelo, del proceso de duelo, ¿sí? Tener pensamientos recurrentes, perder la memoria, ¿sí? Mucha gente en el duelo siente que le está pasando algo, que pierde la memoria. Eso es normal, es parte del proceso. Imagínense que que la mente tiene que acostumbrarse, tiene que procesar lo que nos está pasando. Nuestro cuerpo tiene que procesar lo que nos está pasando. ¿Lo vemos? El duelo también es físico. ¿Mm? El duelo también lo sentimos en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra materialidad. Nuestro cuerpo es el que sostiene absolutamente todo lo que pasa en nosotros. No habría mente si no hay un cuerpo. No habría mundo emocional si no hay un cuerpo. ¿Lo vemos? No habría conciencia en este plano, conciencia en el sentido de me doy cuenta de, ¿sí? No conciencia superior. Me doy cuenta de si no hay un cuerpo que pueda sostener materialmente esto, ¿lo vemos? Entonces el duelo lo sentimos en el cuerpo también, lo tenemos que tener en cuenta eso, el dolor de estómago, dolor en el pecho. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no estuvieron en una clase anterior, nosotros vimos la diferencia entre emociones, sensaciones y sentimientos. ¿Sí? Hay una parte del duelo que tiene que ver con lo emocional, con las emociones que aparecen y aparecen. No es que yo las genere o las pueda controlar, aparecen, puedo gestionarlas, puedo aprender a gestionarlas, pero las emociones van a aparecer. ¿Sí? No me voy a extender más en esto porque está en una clase anterior. Las sensaciones es ese relato, es ese espacio físico de la emoción. El nudo en la garganta, el dolor en el pecho, ¿sí? El dolor de estómago, esa es la sensación física del duelo muchas veces, ¿sí? Y después están los sentimientos, que es la idea mental, el relato que yo creo a partir de la emoción, ¿sí? El sentimiento de soledad, por ejemplo, ¿sí? Un relato, es la interpretación de la emoción. Me siento de esta manera por, ¿sí? O me estoy sintiendo así. Muchas veces nos quedamos con ese relato mental, con el relato porque nos sentimos muy cómodos en la mente y nos desconectamos del cuerpo y nos desconectamos de las emociones. ¿Lo vemos? Y nos quedamos aquí. En el proceso de duelo tenemos que volver al cuerpo, tenemos que volver a la sensación sentida, tenemos que volver al mundo emocional, ya sea de una forma u otra, ya sea un duelo por muerte o sea un duelo por separación. ¿Sí? En el duelo por separación tenemos que poder observar nuestras heridas. ¿Qué se activa en este duelo? ¿Sí? ¿Qué se está activando en mí? ¿Qué va a aparecer en los dos duelos? ¿Sí? En el duelo de muerte también. Nuestra niña va a aparecer. Nuestro niño va a aparecer. ¿Sí? Va a aparecer una parte nuestra que va a estar ahí y que nosotros en algún momento vamos a tener que acoger. ¿Sí? Esto es según el tipo de duelos. No es lo mismo lo que se siente con la muerte del padre, que con la muerte de la madre, que con la muerte de la pareja. Las sensaciones internas y los lugares internos donde los conozcamos son completamente diferentes. ¿Sí? El duelo, el proceso, las fases podemos vivirlas más o menos de la misma manera, pero las sensaciones internas y los lugares internos donde yo me coloco cuando pierdo a mi padre o cuando pierdo a mi madre son completamente diferentes, porque mi padre representa una cosa en mi vida y mi madre otra. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ni hablar un hijo, ni hablar una pareja. Ustedes saben que a mí
me sorprendió mucho cuando estaba estudiando psicología y nosotros estábamos viendo los índices de estresores, no, no es el dolor en el duelo, ¿sí? Pero sí los índices de estresores. El índice de estresor, el estresor más grande tenía que ver con la muerte de la pareja. Y a mí me sorprendió, ¿sí? Que esté primero la muerte de la pareja que la muerte de un hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos decía el profesor, no? Cuando preguntábamos nosotros esto, que teníamos todos 17 años, estábamos todos como muy perdidos en la vida. Y él decía, claro, me acuerdo muchísimo, y él decía, claro, porque cuando a ti, cuando se muere un hijo, decía él, hay alguien en el mundo que siente exactamente lo mismo que tú. Hay alguien en el mundo que perdió de la misma manera a la misma persona. El dolor es compartido, el dolor es comprendido, el dolor es entendido. Cuando muere tu pareja, nadie, absolutamente nadie en el mundo sabe lo que es perder a esa persona como pareja. Solo tú. ¿Lo ven? Y tiene mucho sentido. Porque los procesos de duelo, cuando los transitamos acompañados, tienen mucho más sentido para nosotros y menos conexión con el sufrimiento, ¿sí? Necesitamos esa red. Entonces, en los procesos de duelo por separación o por divorcio, tenemos que estar muy atentos a nuestras heridas, porque se activan, no porque estén mal nuestras heridas, todos tenemos heridas. ¿Sí? Tenemos que ser simplemente conscientes, todos tenemos heridas. Y esas heridas, por más que estén cicatrizadas, están ahí, las vemos. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna herida importante en la piel? ¿Sí? ¿Alguna operación? Yo, por ejemplo, cuando era chica pasé por unos cristales, entonces tengo todas las piernas cortadas, ¿no? Todas llenas de cicatrices. Me estaba peleando con mi maravilloso hermano. Me empujó y pasé por una puerta de cristal y con los cristales que quedaron abajo de la puerta me corté. Entonces, Mm. esa cicatriz se me nota, es parte de mi historia vital, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo me golpeo en esa parte, me duele un poco más o me pincha. ¿Lo vemos? Hay como, no es como golpearme en cualquier otro lado. ¿Está cicatrizado? Claro que está cicatrizado, ya no me duele. Pero cuando me golpeo ahí, cuando me tocan ahí, me duele un poco más. ¿Sí? Eso nos pasa con nuestras heridas. Nuestro cerebro se configuró. Hay heridas que nosotros tenemos. No vamos a llegar en esta vida a trascender sin heridas. ¿Sí? Es como una idea muy infantil. Tenemos que poder aceptar nuestras heridas. Tenemos que saber que cuando nos tocan ahí nos va a doler un poquito más. ¿Sí? En las separaciones y las relaciones de pareja, ¿por qué las puse las dos juntas? ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, pero podrías haber hablado un día del duelo muerte y otro día del duelo de separación. Pero es que a veces una separación de pareja se vive como un duelo de muerte porque hay partes nuestras que mueren, ¿sí? Hay partes nuestras que mueren, hay partes nuestras que se van con el otro, porque no van a salir con ninguna otra persona, ¿sí? Solamente con él o solamente con ella, que tocaba algo especial en mí, que me permitía proyectar algo especial. ¿Lo vemos? Que me hacía espejo de determinadas maneras. Porque todos los seres en este mundo, más allá de que tengamos algunas cuestiones muy particulares, somos como las huellas dactilares. Nuestras huellas dactilares, cada uno es diferente al otro. No hay dos huellas dactilares iguales. No hay dos copos de nieves iguales. Y eso es una maravilla. ¿Sí? Es infinito. Y siguen haciendo gente y cada uno tiene sus huellas dactilares. Completamente diferentes a todos los anteriores. Desde aquí al primero. ¿Lo vemos? Es tremendo. Entonces, ¿cómo esa persona que yo elijo y con la que pasé durante un tiempo en mi vida, años, incluso con las que pude llegar a formar una familia, cómo esa persona no me va a doler el duelo? ¿Lo vemos? Si yo no atravieso, si no me duele es porque no estoy haciendo el proceso de duelo. No lo estoy haciendo de manera consciente. Puede llegar otra pareja a mi vida, puedo tapar ese proceso de duelo. ¿Sí? Puedo proyectar, pero no estoy conociéndome a mí. No estoy honrando profundamente eso que viví con esta pareja. ¿Lo vemos? Incluso cuando han sido relaciones intensas, cuando han sido relaciones dolorosas, incluso eso es necesario que nosotros atravesemos el proceso de duelo. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que los duelos por separación o por divorcio también son duelos hiperdolorosos. Son dolorosos. Y esto no nos tiene que servir para, bueno, me quedo acá.
Me quedo en este dolor porque sé que es doloroso. No, pero sí ser conscientes de todo lo que se nos mueve en el proceso con el otro. ¿Sí? La pareja es la primera persona que nosotros tomamos como propia y como familiar. Bueno, como propia no, ¿no? Bueno, en muchos casos sí, pero no está bien dicho. Como familiar, ¿no? Que no es parte de nuestra familia y que termina siendo parte de la familia. ¿Lo vemos? Es elegida, yo elijo. Yo, por mí misma, estoy eligiendo a alguien para que forme parte de mi familia. ¿Ven? Es que es muy potente esto. Es mi primera elección separada de mi núcleo familiar. ¿Sí? Esa primera elección que forma parte de mi familia, es mi creación. ¿Cómo no me va a doler cuando esto se termina o cambia de forma? Claro que me va a doler. Si soy consciente de todo lo que representa y de todo lo que significa, me va a doler un montón. ¿Sí? Entonces, entiendo que muchas veces en la clase anterior teníamos uno de los participantes que decía que, no, que todo, nadie era de nadie, ¿no? Y que bueno, que muchas veces, que bueno, que el problema del sufrimiento era que nos apegábamos. Pero es que hay veces, la mayoría de las veces en los vínculos es imposible que no nos apeguemos. Si nosotros no nos apegáramos, nos hubiésemos extinguido como especie, ¿sí? Claro que necesitamos un apego sano y necesitamos ir transitándolo y aprendiendo un montón de cosas, pero es que nos vamos a pegar a la gente, es que queremos a la gente, ¿sí? Nos vinculamos con la gente, esa gente pasa a ser importante para nosotros. Personas que hace unos años no sabíamos que existían y hoy son parte importante de nuestra vida, son parte nuclear de nuestra vida. ¿Lo vemos a esto? ¿Cómo esto no va a llevar a un proceso de duelo que a veces me cueste un tiempo? ¿Sí? ¿Lo vemos? Ya sea por muerte, que no quiero comparar los dos procesos, ¿sí? Pero hay cuestiones que son similares. Las primeras veces van a ser dolorosas en ambos procesos, ¿sí? Las primeras veces cuando uno está separado también son importantísimas y también son dolorosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio. ¿Sí? Porque cuando uno hay una separación, un divorcio y no hay hijos de por medio, ¿sí? Uno puede hacer una vida sin enterarse mucho de lo que está haciendo el otro. ¿Lo vemos? Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Porque la presencia hace que lo recuerde cada vez más. ¿Sí? Y que yo pueda ver cómo está viviendo la vida también hace que yo me dé cuenta de cómo estoy viviendo la mía. ¿Lo vemos? Todo nos va a llevar a nosotros, pero si mi pareja, mi expareja, avanzó, creció, está haciendo un montón de cosas, yo me voy a replantear, ¿por qué yo no? ¿Sí? Indefectiblemente me voy a terminar comparando con el otro, que no es nada positivo en los procesos de duelo, compararnos, porque cada uno tiene su proceso de duelo. Es normal que si yo soy más consciente y estoy transitando esto desde un lugar mucho más consciente, no me distraiga en el camino y atraviese el dolor de la pérdida y atraviese el dolor del proceso de duelo y entonces salga del proceso de duelo diferente. Si yo voy tapando, pues el proceso de duelo capaz que lo hago dentro de 15 años. ¿Sí? Cada uno es responsable de su proceso de duelo. Sabemos que el proceso de duelo es un proceso activo. ¿Sí? Es un proceso activo. Es un proceso que depende de mí. Yo tengo que poder transitarlo. Hay una parte mía que se tiene que activar internamente en el proceso de duelo. Es verdad que según la pérdida va a ser más o menos fácil que se active, ¿sí? Vamos a necesitar más o menos ayuda. Vamos a transitarlo con más o menos tiempo. ¿Lo vemos? Todo tiene que ver con la pérdida, todo tiene que ver con lo valioso que es para mí aquello que yo perdí, qué toca en mí, ¿sí? Cuando hay una muerte, ¿qué está tocando en mí? Porque si tiene que ver con mi trascendencia en este mundo, ¿sí? Tiene que ver con mis hijos, va a ser sumamente doloroso, ¿sí? Con mi empresa, ¿sí? Lo vemos con mis creaciones, con lo que me trasciende, con lo que tiene la capacidad de trascenderme, va a ser un tipo de duelo. Si tiene que ver con mis padres, va a ser otro tipo de duelo, ¿lo vemos? Es que más allá de que el proceso pueda tener las mismas fases,
Internamente lo voy a vivir de manera diferente, porque internamente van a mover cosas diferentes en mí. Y eso es importante que sepamos, que no todos los duelos son iguales, que no hay un proceso lineal en el duelo, que cada uno duela como puede duelar y que no tenemos que entender el proceso del otro, tenemos que simplemente acompañarlo. No es necesario que yo pueda entender que yo tenga que entender el proceso del otro para ser empático con el dolor del otro. ¿Lo vemos? Y esto lo vemos mucho en los duelos de mascotas. No es necesario que tú ames a los perros para entender que la persona que tienes al lado está sufriendo realmente y siente muchísimo dolor por la pérdida de su ser querido. ¿Lo vemos? No tengo que sentir lo mismo, no tengo que entender lo que le pasa al otro, simplemente ser respetuoso con el dolor del otro. ¿Sí? Y en nuestros casos, también ser respetuoso con nuestro propio dolor. ¿Sí? Cuando nosotros perdemos, sí, pensé que alguien había levantado la mano. Cuando hay una muerte o una separación, otra de las partes importantes que tienen que ver con el duelo es la proyección hacia el futuro que nosotros teníamos, ¿sí? Porque no perdemos solamente esa persona, sino que perdemos la vida que nos imaginamos con esa persona. Y eso es muy doloroso también, ¿ven? Eso es una pérdida más. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo ya no voy a poder hacer y que tenía proyectada. Yo pensaba que iba a envejecer con esta persona, ¿lo vemos? ¿Mm? Me imaginaba cosas con esta persona, teníamos planes. Eso también se duela, ¿sí? Eso también se duela. Se duela comenzar a hacer las cosas solos, ¿sí? Cuando no es que queremos hacer las cosas solos, sino que no nos queda otra. ¿Mm? No, nos queda otra. Y entonces hay una sensación de enfado también, que es propia del proceso de duelo, y que muchas veces nos trae mucha culpa. Cuando hay un duelo de muerte, ¿sí? Hay mucha culpa en las emociones contractivas o en las sensaciones, en los sentimientos más contractivos, ¿sí? Que el otro falleció y yo estoy enfadada porque me toca hacer todo a mí sola. ¿Lo vemos? Pero es que es normal que me pase eso, porque mi vida cambió, porque el espacio que ocupaba el otro de repente ya no lo ocupa. Y en la separación pasa lo mismo, ¿sí? Porque habitualmente, salvo casos, ¿sí? No quiero generalizar, pero habitualmente hay uno que se ocupa más que el otro, por lo que fuera. Y que haya uno que se ocupe más del otro representa que haya uno que suelte más su vida que el otro, ¿sí? Que pueda crear menos en su vida que el otro, ¿sí? Cuando muchas veces cuando hijo es responsabilidad de los dos, ¿sí? Ambos son padres. Entonces, cada duelo tiene un matiz diferente. Para acompañar procesos de duelo o para nosotras poder transitar procesos de duelo de manera consciente, tenemos que ver cómo es mi duelo, ¿sí? Que esto no lo voy a poder ver los primeros días del duelo, lógicamente. El primer tiempo yo no puedo ponerme a tratar de entender, ¿sí? Cómo es mi duelo, que no, lo más seguro es que no lo pueda hacer. Pero a medida que el duelo empieza a avanzar, yo tengo que ver cómo es mi duelo, qué perdí con esto, qué lugares internos tengo que construir, qué lugares internos ya no va a ocupar el otro, no lo está ocupando y no lo va a ocupar. ¿Cuáles son las emociones contradictorias que yo tengo en este proceso de duelo? Me siento en paz y siento dolor. Me siento en paz y siento tristeza. Estoy liberada y siento tristeza. ¿Lo vemos? Hay un montón de emociones contradictorias. Por eso decimos muchas veces que el duelo es una montaña rusa emocional. Lo tenemos que tener en cuenta. Si nosotros queremos transitarlo de la manera más consciente posible, tenemos que conocer nuestro proceso de duelo. ¿Qué traen aparejado estos duelos? ¿Sí? Este duelo, ¿qué trae aparejado? ¿Qué otro duelo se activó con esta pérdida o con este cambio? ¿Mm? ¿A dónde me lleva esto? ¿Mm? ¿Qué pérdidas hay asociadas con esto? Por ejemplo, en mi caso particular, el duelo de mi padre activa la sensación de que ahora me tengo que ocupar de mí yo misma. ¿Sí? Mi papá ha sido un papá que siempre ha sostenido mucho. ¿Sí? Que yo decía, papi, necesito, y papi estaba. ¿Lo ven? Da igual que estuviera en el otro lugar, en la otra punta del mundo, él estaba.
Entonces, para mí, él era la seguridad. ¿Sí? Él era lo estable, lo que siempre estaba, lo que siempre. Pida lo que yo pida, necesite lo que yo necesite. Él estaba y no lo cuestionaba. No era que me decía, ay, Mari, pero te parece. No, estaba. ¿Lo ven? Entonces yo tengo que duelar eso también, porque ahora me toca estar a mí de esa manera para mí. ¿Sí? Para mí me toca estar de esa manera. La muerte de mi padre abre un espacio nuevo para mi pareja también. ¿Lo vemos? ¿Bien? Abre un espacio nuevo para la pareja, porque ahora él va a poder sostener cosas que no podía sostener antes porque no había espacio para que lo sostenga. ¿Lo vemos? Vemos que se mueven muchas cosas con las muertes y los duelos. No solamente la pérdida de la persona en sí, sino esa imagen interna que yo construí de mí misma en relación con el otro. ¿Quién soy yo a partir de la relación con el otro? Pues eso lo voy a tener que reconstruir, tarde o temprano. No tengo prisa, no tengo prisa. Me tengo que tratar con amor en el proceso de duelo y ser compasiva. Y tratarme con amor no es dejar que pase, no, tratarme con amor es cuidarme, hablarme bonito, ¿sí? Dormir las horas necesarias, cocinarme para que me nutra y no comer cualquier cosa porque no me siento bien. Y si no lo puedo yo hacer, pedir ayuda. Decirle a una amiga, cocíname por favor, hazme comida rica, ¿sí? Alguna que cocine bien, que siempre tenemos esa amiga que cocina como las abuelas, ¿no? Hazme comida rica, hazme 3 tuppers y me lo llevo a casa. ¿Lo vemos? Pidamos ayuda en el proceso de duelo, pidamos lo que necesitamos. Y de a poco vamos a poder ir conquistando esos espacios internos donde vamos a poder empezar a sostenernos otra vez a nosotros mismos, desde un lugar completamente diferente, porque ningún duelo nos deja igual. Ningún duelo nos deja igual, seamos conscientes o no del proceso que estamos atravesando. ¿Sí? Ninguna pérdida nos deja igual. Nunca somos iguales que antes de la pérdida. ¿Mm? Porque es como un efecto dominó, ¿no? Internamente. Algo se mueve y se mueven un montón de cosas, seamos conscientes o no. ¿Mm? Bueno, a ver, que no me quiero olvidar nada. Lo importante en los procesos de duelo, ¿sí? Es importante la expresión en el proceso de duelo, sea como sea el proceso, tener un espacio donde yo pueda comunicar. Da igual si es un espacio de terapia, donde yo vaya una vez a la semana y pueda hablar de absolutamente todo lo que sienta sin que el otro me juzgue, ¿sí? Da igual si es un espacio de terapia, si es un espacio con un amigo, si es una libreta, si es un cuaderno, si son mis clases de cerámica. ¿Lo vemos? Da igual, pero yo tengo que tener un lugar donde pueda expresar mi proceso, ¿m? Donde yo pueda expresar, donde yo pueda soltar. Si es escribiendo o hablando, mucho mejor. Para mí, escribir es una maravilla en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Tengan en cuenta que la palabra es un símbolo, ¿sí? Yo trabajo mucho a nivel inconsciente. Para mí el trabajo, el gran trabajo es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Entonces a mí eso tiene que ver con mi mirada. Haga lo que haga, acompañe los procesos que acompañen, mi mirada tiene que ver con ese trabajo con el inconsciente. Nosotros en nuestro inconsciente tenemos el vínculo con esa persona, el vínculo que fuimos construyendo, lo que recordamos del vínculo y lo que no recordamos del vínculo. ¿Lo vemos? Está todo grabado en nuestro inconsciente, está todo guardado en nuestro inconsciente. Entonces, cuando yo me pongo a escribir y hablo de esa persona mientras escribo, o hablo del vínculo, o hablo de los duelos anteriores, lo que estoy haciendo es haciendo consciente lo inconsciente. Y si lo inconsciente se hace consciente, ya no es información que está pulsando por salir. ¿Lo vemos? Es información que empieza a ser visibilizada. Empiezo a nombrar y empiezo a decir, empiezo a adjetivar de una forma nueva. Y si yo le agarro mis cuadernos, cuando vivo procesos de duelo y empiezo con mi cuaderno, y al año agarro mis cuadernos de los primeros días o de los primeros meses, mi emocionalidad va a haber cambiado. Mi forma de nombrar va a haber cambiado. Mi forma de adjetivar lo que me está sucediendo va a haber cambiado. Y la imagen interna que yo tengo
de la pérdida de la persona, va a haber cambiado, voy a poder ver el proceso. Lo que pasa es que como no lo apuntamos, no somos conscientes. ¿Sí? Y en este apuntar y en este escribir estoy proyectando información inconsciente que no solamente tiene que ver con esta pérdida, sino con todas las pérdidas anteriores que me llevan a ese mismo sitio y a ese mismo lugar. Escribiendo empiezo a configurar lo nuevo, ¿sí? Escribiendo empiezo a crear esa nueva imagen interna que no solamente habla de mi momento actual, sino de lo que necesito, porque hay partes que son inconscientes. ¿Lo vemos? La palabra es un símbolo y es una proyección del inconsciente. Por eso escribir es tan importante. Arte terapia, dibujar, ¿sí? El que no quiere escribir, que dibuje, que pinte, lo que sea, ¿sí? También estamos sacando información del inconsciente, estamos haciendo consciente lo inconsciente, estamos vinculándonos con información nueva que tiene que ver con las pérdidas. No quiero entrar en este momento en esta temática, pero cuando nosotros trabajamos a nivel inconsciente, no solamente estamos conectando con la pérdida que tiene que ver con mi inconsciente individual, mi historia con esta persona, mi biografía con esta persona, sino que estamos entrando en el inconsciente sistémico, las pérdidas de mi sistema. Si yo pierdo a mi pareja, si yo me separo de mi pareja, todos los anteriores a mí que pasaron por esto. Cuando yo escribo, estoy simbolizando esto también. ¿Lo vemos? No solamente libero lo mío, lo propio y lo actual, sino esa información que también habita en mí, porque es la información de mi familia. Porque claro que si todas las mujeres de mi familia tienen pérdidas o se separan, claro que a mí me va a tocar cuando yo pase por mi propia pérdida. ¿Sí? Claro que va a haber emocionalidad que me transmitió mi madre sin darme cuenta y me transmitió mi abuela sin darme cuenta, a nivel inconsciente. ¿Lo vemos? Entonces escribir, pintar, dibujar, permite que esa información inconsciente se vaya liberando, se vaya haciendo más consciente. ¿Sí? El movimiento corporal, ojo con el movimiento corporal en las primeras fases del duelo. ¿Sí? Habitualmente lo corporal no media la mente y podemos sentirnos desbordados emocionalmente. Si lo hacemos, hagámoslo con alguien que trabaje con lo corporal energético o con lo corporal, o si es biodanza, ¿sí? La gente que hace biodanza está muy preparada, es una carrera de como 5 años de formación, ¿sí? Hagámoslo con gente que nos puede acompañar en ese proceso, porque el movimiento corporal habitualmente no tiene mente, ¿sí? Conecto con espacios de no mente y a veces me puedo desbordar cuando es un duelo muy reciente, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto, igual que la meditación. Mm. Es preferible el mindfulness, ejercicios de mindfulness, ¿sí? Ejercicios de presencia, de estar consciente, de trabajar con los sentidos, que sentarme en silencio, salvo que la práctica de meditación tenga que ver con mi día a día, ¿sí? Pero no empecemos a meditar en silencio cuando recién estamos en un proceso de duelo, porque nos dicen que es bueno meditar en silencio en el proceso de duelo. Probemos, no entremos directamente porque cuando abrimos esos espacios, ¿sí? A veces conectamos directamente con el dolor. ¿Mm? Em, los rituales, si les gustan los rituales, ¿sí? Yo cuando suba la clase, cuando subamos la clase, les voy a mandar un PDF con ejercicios, ¿sí? Ejercicios para los tipos de duelo, para los duelos de separación y para los duelos de muerte, ¿sí? Diferentes tipos de ejercicios de diferentes niveles. Algunos es simplemente que tengo algunos apuntados aquí. em, una carta, por ejemplo, con lo no dicho, ¿sí? Cuando sentimos que hay cosas que la persona falleció y hay cosas que no pudimos nombrar, ¿sí? Entonces, un ejercicio que explique cómo hacer una carta con esto que no dijimos, una caja de memoria consciente, una caja de recuerdos, ¿sí? Que tengan que ver con eso que atesoramos de estas personas. ¿Lo vemos? ¿Sí? Em, el diario de duelos, cómo hacer un diario de duelo para poder observar nuestro propio eh, proceso de duelo, ¿sí? Cuando es por duelo de separación, qué perdí y qué es lo que recupero. Es muy importante que nosotros seamos conscientes, por ahí no en los primeros momentos, pero después que seamos conscientes de qué recuperamos cuando nos separamos, ¿sí? Muchas veces dejamos de hacer muchas cosas o dejamos de ser de muchas maneras por entrar en la relación de vínculo afectivo con el otro, ¿sí?
no porque nosotros queríamos dejar de ser, sino porque la relación lo necesitaba, o el otro lo necesitaba y nosotros de repente cedemos. Entonces, cuando nos separamos, hay una parte que recuperamos también. Ser consciente de esto ayuda a transitar el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que todavía está ahí? Bueno, un montón de ejercicios, varios, varios ejercicios que tienen que ver con los diferentes tipos de duelo, ya sea por fallecimiento o por separación, ¿sí? Habitualmente trabajamos con el niño herido porque en el duelo sí es verdad que nosotros vemos que aparecen todas esas heridas, ¿sí? Pero es cierto, Mercedes, y te lo agradezco, que hay una parte que tiene que ver con este adulto que puede sostener, ¿sí? Si nosotros, si nosotros no entramos en espacio de sufrimiento, puede aparecer este adulto que sostiene el dolor, ¿lo ven? Y esto es importante. Ahí es donde aparece el adulto. El adulto aparece para sostener el dolor. Cuando hay sufrimiento no puede aparecer el adulto, ¿sí? Cuando hay sufrimiento estamos en la herida, en el recuerdo, en el dolor de la pérdida, que el dolor de la pérdida es necesario conectar con el dolor de la pérdida, pero no desde el lugar de volver una y otra vez a ese espacio de sufrimiento, ¿sí? Entonces, ese es un recurso interno, ¿sí? Y que yo creo también que, como nombraba anteriormente, que nos teníamos que preparar para el duelo, para el proceso de duelo, preparar a este adulto, preparar esta parte nuestra que nos sostenga, es importante también. No nos ocupamos de nosotros mismos. No nos enseñan a sostener el dolor. No aprendemos a sostener el dolor. El dolor no se encuentra y muchas veces cuando entramos en esta sensación del sentimiento, de querer explicar lo que me está pasando, entro en espacios de más sufrimiento, porque me cuento historias que justifican el no moverme de determinados espacios, porque es muy doloroso moverme de determinados espacios. Aceptar que esta persona no va a volver a mi vida es súper doloroso, ¿lo vemos? Claro que está justificado que me meta en espacios de sufrimiento, pero es que si aparece este adulto consciente, me va a tirar hacia adelante. ¿Sí? Me va a tirar hacia adelante. Y desde mi propio dolor, muchas veces el proceso de duelo tiene que ver con transformar ese dolor en acompañamiento y en ayuda. Muchos. En Argentina tenemos las madres del dolor, por ejemplo, que son madres que han vivido muertes, sus hijos, ¿no? De manera violenta muchas veces, y son madres que acompañan a otras madres, ¿sí? Y entonces ese dolor tiene un sentido mayor que hace que yo pueda seguir en la vida. Porque si no, muchas veces, ¿cómo seguimos aquí? ¿Lo vemos? Si no le encontramos un sentido mayor a nuestro dolor, ¿sí? Cuando son muertes muy dramáticas, muy dolorosas, muy violentas, ¿m? ¿Cómo se sigue? Si no sacamos ese adulto que pueda sostener, o esta parte más transpersonal, ¿no? Que pueda entender que hay un espacio más diferente a simplemente el espacio que estoy viviendo aquí. ¿Sí? Gracias, Mercedes. Bueno, tengan en cuenta que estos son temas que mueven mucho internamente, ¿sí? Entonces está bien que tengan en cuenta que, bueno, que por más que es una clase, que tocamos algunos temas, también mueve mucho internamente, que puedan esto escribir, que puedan escribir lo que se movió, que puedan escribir, bueno, qué les quedó de este espacio, ¿sí? ¿Qué toma de conciencia tuve? ¿Qué se movió internamente en mí? ¿Qué me contrajo? ¿Sí? ¿Qué me expandió y qué me contrajo? ¿Qué dije no, esto no? ¿O qué dije sí, esto puede ser? ¿Sí? Empecemos a hacernos em, más conscientes de lo que se mueve internamente en nosotros, porque eso nos permite acoger los procesos de duelo desde un lugar diferente, ¿sí? Porque si entramos en estos espacios de sufrimiento, claro, bueno, que tenemos derecho. Yo no digo que no tengamos derecho, ¿sí? Todos tenemos derecho a entrar en los espacios que necesitemos entrar el tiempo que sea necesario, pero es que es más doloroso para nosotros. ¿Sí? El dolor sigue ocupando como mucho espacio internamente en nosotros. Y entonces empiezo con, ¿por qué a mí? ¿No? Estas preguntas que muchas veces vienen en estos procesos de duelo que son incluso necesarias en los primeros momentos, pero que cuando se permanecen mucho tiempo, bueno,
Es que la pregunta muchas veces es, bueno, ¿y por qué no a nosotros? ¿No? ¿Por qué no? ¿Mm? Entonces, también ese espacio de decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, lo cuestione, no lo cuestione, luche con esto, no luche con esto, lo quiera cambiar, no lo quiera cambiar, esto está sucediendo en mi vida. ¿Qué puedo hacer yo desde el lugar que me toca, desde el dolor que tengo que sostener? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No?